Hola jóvenes, ¿qué tal? Nuevamente nos encontramos para darles una pequeña explicación sobre las preguntas que hacemos acá en tipo PSU, pero le vamos a dar indicaciones para que ustedes puedan llegar a la respuesta, ¿sí? Bueno, acá está la número 11, chiquillos, porque hacemos la guía en conjunto de todo el departamento, por lo tanto, dice la 11. Dadas las siguientes aseveraciones, dice, la frecuencia de una onda sonora se relaciona con el tono del sonido, la amplitud de una onda sonora se relaciona con la intensidad del sonido, y el sonido se propaga solo en medios sólidos, ¿ya? Tenemos que recordar entonces si nos dice que se relaciona con el tono, se relaciona con la intensidad y se propaga en medios sólidos. Tenemos que recordar qué es lo que es el tono, con qué se relaciona, ¿sí? Si la frecuencia se relaciona con el tono, la amplitud de una onda sonora se relaciona con la intensidad del sonido y el sonido se propaga solo en medios sólidos. Cuidado, aquí tenemos tres aseveraciones, de las cuales en este caso le voy a dar una pauta. Hay dos solamente buenas, ¿sí? A ver, sí, una onda se relaciona con la intensidad del sonido. Ya. Dice, solo son verdaderas, dice. Churra. Ya, una tendrá que haber falsa. Bueno, aquí la alternativa correcta, chicos, es la que ustedes tienen que marcar. No le voy a decir cuál es. 12. La frecuencia del sonido captada por un observador en reposo aumenta cuando se acerca o se aleja de la fuente, disminuye cuando se acerca o se aleja de la fuente, aumenta cuando se acerca a la fuente y disminuye cuando se aleja de la fuente, aumenta cuando se aleja de la fuente, disminuye cuando se acerca a la fuente. Esto tiene que ver, chiquillos, con el efecto Doppler. Acuérdense ese dibujito que aparecía en primero medio de la ambulancia cuando se acerca, ¿qué ocurría con la frecuencia? ¿Sí? ¿Y qué ocurría con la frecuencia cuando se acercaba y cuando se alejaba? Ya, de ahí van a obtener ustedes cuál es la respuesta correcta para esta pregunta. La figura corresponde a una foto de una onda que se propaga hacia la derecha a una distancia de 6 metros. Con esta información podemos enseñar que la longitud de onda es, bueno, fíjense que aquí tiene la longitud de onda, perdón, la onda parte de aquí y termina acá. Por lo tanto, ¿qué frecuencia tiene? A ver, 1, 2, tiene 3 ondas. Tiene 3 oscilaciones completas. En esta onda, no 3 ondas. Tiene 3 oscilaciones completas aquí, ¿verdad? Pero la longitud de onda, ¿dónde se mide? Entre la cresta y la otra cresta, o entre valle y valle, ¿sí? Por lo tanto, ahí tenemos que ver si la onda completa mide, dice que a 6 metros, ¿cuánto mide la tercera parte de esa onda? Ahí ya prácticamente les di la respuesta. 14, aquí es una definición. Hay 3 puntos, dice, ahí tenemos que poner amplitud, periodo, velocidad de propagación, longitud de onda, dice, esta es la máxima distancia que alcanza una partícula del medio por el que se propaga una onda respecto a la posición de equilibrio. Este enunciado corresponde a la definición de, ahí tenemos que tener claro solamente la definición, chiquillos, ¿sí? No olvidemos que la respuesta de esto corresponde a una sola palabra, que anda solita siempre, ya esta definición. No se mezcla con el caso, por ejemplo, el tono y la frecuencia, ¿ya? No, esta sola, no tiene que ver con ninguna otra de las características de una onda. Nuevamente acá, la figura muestra una onda, dice, y nos dice que emplea un segundo en ir de A hasta B, ¿sí? Y nos pregunta por la frecuencia. Nuevamente tenemos que contar 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Por lo tanto, entonces dice, la frecuencia mide en ciclos. Ya no olvidé que la frecuencia mide en ciclos por segundo. Ya tenemos un segundo. Por lo tanto, la respuesta aquí es muy, muy fácil. Dicen, ¿cuál de las siguientes situaciones se puede asegurar que un objeto describe un movimiento relativo uniformemente acelerado? Acordémonos de que, ¿cuál es la característica del movimiento acelerado? Su aceleración es constante, ¿sí? Acuérdense. Por lo tanto, cuando decimos nosotros que un auto va a 4 metros por segundo, por segundo, y acelera, entonces tiene una aceleración, por ejemplo, de, no sé, pues de 8 metros por segundo al cuadrado. Si decimos que tiene 8 metros por segundo al cuadrado, significa que cambia su velocidad en 8 metros por segundo en cada segundo. O sea, en el primer segundo es 8, en el segundo es 16.
¿sí? Y así sucesivamente. Ya va cambiando porque es un movimiento uniforme, ¿sí? Ahí tenemos que ver entonces cuál es la alternativa que corresponde a esta pregunta. Aquí, ¿cuál de los siguientes gráficos de velocidad en función del tiempo representa mejor un movimiento rectilíneo y uniforme? Ya les dije antes cuál es la característica del movimiento uniforme, que su velocidad es constante. Por lo tanto, tenemos que buscar el gráfico solamente que corresponde a la velocidad constante, ¿sí? Y ahí marcarlo a cuál corresponde, ¿sí? 18. En un experimento se deja deslizar libremente un bloque por un plano inclinado, continuando por un plano horizontal hasta que se detiene. Un primer estudiante escribe en su cuaderno que, dado que el bloque se detiene, entonces existe una fuerza de roce entre la superficie de contacto. Mientras que un segundo estudiante anota en su cuaderno que, si la superficie de alguno de los planos fuese más áspera, el bloque se detendría antes. Entre las siguientes opciones, ¿qué podrían representar las notaciones de estos estudiantes? ¿Una conclusión? ¿Una teoría? ¿Una inferencia? ¿Sí? ¿Una conclusión y una ley? Esto más que física, chiquillos, tiene que ver con la comprensión lectora. Aquí tenemos que apoyarnos de lenguaje para que vean ustedes que todas las asignaturas son transversales. Ninguna anda sola. Una depende de la otra, que en este caso física, dependemos aquí en este caso de responder de la comprensión lectora, ¿sí? Veamos. Sobre un cuerpo P de 2 kilogramos actúa una fuerza neta de 4 newtons durante 10 segundos. Y sobre un cuerpo Q de 3 kilogramos actúa una fuerza neta de 2 newtons durante 20 segundos. Los cuerpos P y Q se mueven en el mismo sentido. Para los tiempos informados es correcto afirmar que P y Q tienen la misma rapidez final, P y Q tienen el mismo cambio de rapidez, P y Q tienen el mismo cambio de momentum lineal, el momento lineal de P es mayor que el momento lineal de Q. Bien, chiquillos. Aquí hay 4 alternativas y estamos viendo de que sobre un cuerpo P se actúa una fuerza y la otra también actúa una fuerza. Por lo tanto, P y Q tienen el mismo cambio de rapidez, no lo sabemos. Tenemos que multiplicar, tenemos que hacer una operación matemática acá, ¿sí? Para eso existe entonces la parte de física que se denomina momentum, ¿sí? Momentum, ¿ya? Ahí tienen que rebuscar ustedes, la fórmula del momento es masa por velocidad, ya ahí tienen que ir buscando ustedes qué sucede con su cantidad de movimiento, ¿sí? Y la última, dice, el movimiento de los astros ha sido un tema de estudio desde la antigüedad. Aristóteles describió un sistema geocéntrico y esta teoría perduró varios años hasta que Copérnico formuló una teoría heliocéntrica. La obra de Copérnico sirvió de base para que Kepler formulara sus leyes a partir de observaciones hechas por Tycho Brahe. Pero los recursos científicos de su época y el desacuerdo que los datos de Brahe tenían con el modelo copernicano no le permitieron probar sus afirmaciones. Fue Newton quien lo hizo después de haber desarrollado un modelo matemático y de proponer la teoría gravitacional universal, ofreciendo así una explicación coherente con las leyes de Kepler. ¿Cuál fue el impacto del modelo propuesto por Kepler? Bien, aquí para responder esta pregunta, chiquillos, tenemos que irnos a una línea de tiempo. ¿Quién fue primero? ¿Quién fue después? Basta con eso y nos vamos a dar cuenta cuál es la respuesta que corresponde a esta pregunta. ¿Sí? Ya, chiquillos, nos estamos viendo en la próxima guía. ¿Ya? Como ustedes son cuarto medio, no se olviden de asistir al preuniversitario de ciencias, chiquillos, que lo estamos haciendo con mucho gusto y con mucho cariño para ustedes. ¿Sí? Ya, chiquillos, nos vemos. Chao, chao.